Hola chicos, mi nombre es Frank y hoy vamos a analizar otro caso horrible con ustedes. Tienes que admitir que la muerte a veces puede estar al acecho en cada esquina, que nadie puede predecir dónde ocurrirá este encuentro, ya sea en un hogar cálido, en una calle oscura y desierta, o incluso, lo que parece improbable para muchos de ustedes, durante una cena familiar. Sin embargo, hay excepciones en cada historia. La historia de Kanyong es una de esas historias. ¿Es realmente posible?, te preguntas? ¿Cómo podría una simple cena familiar terminar en un brutal asesinato que conmocionará a todos los malasios, y que las autoridades locales incluso revisarán la legislación actual? Echemos un vistazo a este caso. El nombre completo de la heroína es Kenny Honlayang. Nació en 1974 en la ciudad malasia de Ipoh, en una familia numerosa. Y aunque la ciudad es considerada un lugar bastante notable para los turistas, Kenny misma soñaba con algo más: un trabajo prestigioso, viajar, y ¿qué más podría soñar una joven mujer? Por supuesto, todo esto no podría caer del cielo. Ella tuvo que esforzarse por su sueño, y entendió que primero Kenny se graduó de la escuela secundaria con honores. Luego fue a la universidad en Hawái, donde incluso obtuvo un título en economía. Se sentaron las bases, y era necesario progresar más. Ya independiente, se mudó a Los Ángeles, donde consiguió un trabajo en una agencia de publicidad. La ciudad de los sueños le proporcionó a la joven la autorrealización en su campo. Fue allí, en 2001, donde Kenny conoció a Brandon Hon, quien, al igual que su padre, nació en Singapur pero se mudó a América siendo niño con su familia. Brandon ahora era considerado ciudadano estadounidense. Kenny y Brandon se casaron rápidamente y se mudaron a la ciudad vecina de San Diego. Sin embargo, apenas 2 años después de comenzar su vida juntos, ocurrió un accidente. El padre de Kenny enfermó gravemente de cáncer de hígado. Su padre estaba programado para una cirugía importante en Malasia y no estaba claro si sobreviviría a tal operación. Rápidamente, Kenny empacó sus cosas y, el 1 de junio, dejando a su esposo en América, voló hacia su padre. Afortunadamente, la cirugía fue exitosa y la enfermedad retrocedió. Los médicos aseguraron a Kenny, cuyo padre se llamaba Bejen, que viviría una vida larga y esperaría ansiosamente nietos. Kenny respiró aliviada, finalmente era seguro regresar con su amado esposo y su trabajo favorito. Ella tomó un vuelo matutino a Los Ángeles y por la tarde Kenny invitó a su familia extendida a una cena de despedida en su restaurante favorito llamado Montes. Solían ir allí en días festivos cuando Kenny aún vivía con sus padres. Durante la cena, la mamá de Kenny de repente se sintió mal y su cariñosa hija se ofreció a llevarla a casa. En el estacionamiento, buscó su boleto de estacionamiento en su bolso por mucho tiempo. Cuando no lo encontró, decidió que debía haberlo dejado en el auto. Kenny pidió a sus hermanas que cuidaran a su madre y corrió hacia el auto. Estuvo ausente por mucho tiempo, su madre incluso decidió ir al auto por sí misma. Pero el auto de Kenny había desaparecido, al igual que sus hijas. Una de las hermanas comenzó a llamar al teléfono de Kenny, pero estaba apagado, lo que fue aún más alarmante. La familia conocía bien a Kenny, no desaparecería así como así. Incluso si algo hubiera sucedido, seguramente llamaría y advertiría a su familia. ¿Pero qué podría haber pasado en un estacionamiento cerrado, a solo 300 pies de su familia? El padre de Kenny fue a ver a los guardias de seguridad y les pidió que mostraran las imágenes de seguridad. Al principio, nada parecía extraño, solo su hija caminando hacia el auto, revisando sus bolsillos, buscando en su bolso sus llaves. Pero luego notaron a un extraño moviéndose detrás de Kenny. Él fue visto previamente en otra cámara reduciendo la velocidad y luego acelerando. Los guardias, junto con el preocupado padre, observaron cómo el auto de Kenny salía del estacionamiento. Sin embargo, detrás del volante iba un hombre, muy probablemente el mismo que la había seguido hasta el estacionamiento. Curiosamente, Kenny misma estaba sentada en el asiento del pasajero. Todo parecía indicar un secuestro, lo que llevó a la familia a llamar inmediatamente a la policía. Hay que reconocer el mérito de la policía malasia, que inició la búsqueda de la mujer desaparecida tan pronto como recibieron información sobre el auto robado. En cuestión de horas, un oficial de patrulla en carretera avistó un auto en la carretera que coincidía con la descripción. Para no asustar al posible delincuente y dado que en ese momento no estaban seguros de que se tratara de un secuestro, la patrulla policial detuvo el auto para revisar los documentos del conductor. El conductor parecía visiblemente nervioso pero aún sonreía mientras entregaba su licencia. Mientras tanto, Kenny, sentada a su lado, intentaba señalar discretamente al policía, aunque sus esfuerzos pasaron desapercibidos ya que el oficial estaba concentrado en los documentos del conductor. Desafortunadamente, el secuestrador notó las acciones de Kenny y de repente aceleró lejos del auto policial. La policía intentó perseguirlo pero no logró detener el vehículo que huía. A pesar de todo, retuvieron los documentos del secuestrador, identificado como Ahmad Najib bin Aris, de 27 años. Permíteme ofrecerte una breve biografía de este individuo. Ahmad nació en 1976 y creció en Malasia. Era el segundo de 4 hermanos en su familia. Ahmad Najib estudió hasta el 3er año de secundaria antes de abandonar la escuela sin completar los últimos 2 años debido a que tenía que trabajar para mantener a su familia. La educación secundaria en Malasia dura 5 años. Ahmad Najib era conocido por ser muy trabajador.
En 1998 se trasladó de Muar a Kuala Lumpur. Más tarde, Ahmad Najib se casó y tuvo 2 hijos. Las personas que lo conocían describían a Ahmad Najib como un hombre de buen carácter y responsable en su trabajo. Volviendo a nuestra historia, después de algún tiempo, quedó claro que los disparos contra el coche no pasaron desapercibidos. Un joven se acercó a la policía y contó una historia extraña. Dijo que durante la cena en un café de carretera, un hombre desconocido se le acercó y explicó que él y su esposa estaban de vacaciones pero se habían encontrado con un neumático pinchado que les impedía continuar su viaje. El joven accedió amablemente a ayudar al desconocido. Salieron afuera y él sacó un gato del maletero para ayudar. Sin embargo, notó marcas de bala en el coche y en el asiento delantero. Vio a una mujer asustada, apenas parecida a una esposa, partiendo en unas vacaciones despreocupadas con su supuesto amado esposo. El esposo, así llamado, no cambió el neumático él mismo, sino que jugueteó brevemente con el gato hidráulico, gruñó y luego lo devolvió. La policía rápidamente se dio cuenta de que era Kenny y que su secuestrador era Ahmad. Sin embargo, esta fue la última vez que se vio a Kenny con vida. El cuerpo de Kenny ONG, o mejor dicho, su cuerpo, sería descubierto 3 días después en una alcantarilla cerca de un sitio de construcción, casi quemado más allá del reconocimiento. La autopsia revelaría que la mujer había sido apuñalada múltiples veces en el estómago y luego estrangulada. No lejos del sitio de construcción, encontrarían el coche de Kenny con un neumático pinchado, o más bien, tiroteado, y manchas de sangre en el asiento trasero. Por alguna razón, la policía, que tenía la identificación del asesino, decidió visitar la dirección de Ahmad solo después de que se descubriera el cuerpo. La parte asombrosa de esta historia es que el asesino estaba en casa, llevando una vida completamente ordinaria, como si nada hubiera pasado, ignorando el hecho de que había robado el coche de otra persona, secuestrado a una mujer que visitaba a su padre enfermo y luego huyó de los disparos de la policía. Después del arresto de Ahmad, pruebas forenses demostrarían que además de la sangre de Kenny, el ADN de Ahmad estaba en el coche. Nos gustaría aclarar que en Malasia, los asesinatos, especialmente los tan brutales, son extremadamente raros. El punto es que según el Código Penal, un asesino está sujeto al castigo más severo, no solo prisión perpetua, sino la pena de muerte. No está claro qué esperaba Ahmad, sabiendo que la policía tenía todos los datos sobre él. Sin embargo, confesó todo e incluso decidió ayudar en la investigación, esperando que eso lo salvara de la muerte. Naturalmente, el criminal brutal adoptó la apariencia de una oveja inocente. En el juicio, afirmó que esa noche en el estacionamiento buscaba a una mujer completamente diferente, pero se dio cuenta de su error solo cuando iba en el coche con Kenny. Según él, incluso rieron juntos sobre la situación, y más tarde intentó involucrarla en actividad sexual. Alegó que Kenny no se oponía, y las marcas de estrangulamiento en su cuello eran simplemente parte de la fantasía sexual de la mujer, lo que finalmente condujo a su muerte. Aterrorizado, Ahmad decidió deshacerse del cuerpo y prender fuego a Kenny. Esta historia fue completamente inventada por los abogados de Ahmad. En un caso como este, Ahmad probablemente solo hubiera sido acusado de abuso de una persona fallecida o, en el peor de los casos, homicidio negligente. Supuestamente, Kenny había solicitado ser estrangulada durante su encuentro íntimo. Sin embargo, si todo esto fuera falso, como una mera fantasía inventada por el acusado, entonces ¿por qué la víctima no escapó mientras su captor cambiaba la llanta? El abogado sugirió que tal narrativa podría haber sido convincente de no ser por las heridas de puñaladas en el abdomen. Fue en este punto cuando toda la defensa se desmoronó como un castillo de naipes. La investigación tenía una comprensión diferente y más confiable de lo que había sucedido. Ahmad vio a una mujer sola en el estacionamiento fuera del restaurante Monty's y la siguió. Cuando Kenny abrió la puerta de su coche, él la amenazó con un cuchillo, le ordenó sentarse en el asiento del pasajero y luego tomó el volante. Después de encontrarse con agentes de policía y tratar sin éxito de cambiar un neumático desinflado, condujo el coche a un lugar remoto, puso a una aterrorizada Kenny en el asiento trasero y la agredió múltiples veces. Kenny se resistió, lo que resultó en múltiples puñaladas en el abdomen, seguidas de estrangulamiento usando un cinturón de abrigo. Después del abuso, Ahmad deshizo del cuerpo sin vida en una alcantarilla, ocultándolo con neumáticos para evitar su descubrimiento. Volvió al sumidero al día siguiente con varias latas de gasolina y decidió finalmente borrar las huellas del crimen. Llenó el cuerpo de Kenny con gasolina y lo prendió fuego. Además, más tarde se descubrió que Ahmad había cometido 4 violaciones contra mujeres que, afortunadamente, no murieron pero aún temían denunciar. Finalmente, el 23 de febrero de 2005, después de un largo juicio, el asesino fue condenado. Entre otras penas, Ahmad recibió 10 latigazos. ¿Pero esto hizo que fuera más fácil para los padres que habían perdido a su hija para siempre? Ahmad intentó apelar su condena e incluso escribió una carta al jefe de estado de Selangor pidiendo clemencia, pero se le negó. Solo 13 años después del asesinato de Kenny, Ahmad recibió su merecido castigo. El 23 de septiembre de 2016, fue ahorcado en su celda. Como dije, este caso fue muy sonado en Malasia.
Los residentes no solo estaban asustados por la brutalidad del asesinato y la creencia aparente de Ahmad en su impunidad, sino también por el hecho de que no es tan difícil secuestrar a alguien en un centro comercial concurrido, incluso en un estacionamiento. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, las autoridades malasias comenzaron a instalar tantas cámaras de seguridad como fuera posible en todo el país, aumentando el número de guardias en los centros comerciales e incluso creando espacios de estacionamiento específicamente para mujeres. En toda esta situación, es muy trágico que estas medidas solo se hayan tomado después de sacrificar la vida de una mujer inocente que había viajado miles de millas para visitar a su padre durante 2 semanas.